Y te ruego, háblanos en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. El domingo anterior expliqué la segunda razón de por qué necesitamos una reforma. He venido hablando hace algunos domingos acerca de la respuesta a esta pregunta. He dado hasta el día de hoy 2 razones por qué necesitamos una reforma. La razón que di el domingo pasado es porque la verdad de la salvación por medio de la gracia de Dios está siendo nuevamente afrentada a través de las prácticas evangélicas del pactar y sellar la palabra de Dios. En eso se resume el mensaje del domingo anterior. Necesitamos una reforma porque hemos colocado la gracia de Dios a un lado y hemos empezado a creer que con la costumbre de pactar o sellar podemos obtener el favor de Dios. Y la iglesia necesita volver a predicar sobre la gracia del Señor Jesucristo, sobre el nuevo pacto, sobre el poder que hay en la sangre del Cordero. El domingo pasado, en medio del mensaje, les mencioné que estas prácticas, la de pactar o sellar, pudieran ser denominadas simonía. ¿Recuerdan que les dije? Y dije, el próximo domingo vamos a conocer mejor a este Simón el mago, que es de donde proviene el término simonía. La simonía no es otra cosa que la creencia que algunas personas tienen de que pueden comprar los favores de Dios con su dinero. El pensar que el poder de Dios se puede comprar o se puede obtener a través del dinero, a eso se le conoce como simonía. Y este término proviene de este personaje, un personaje extraño que aparece en Hechos de los Apóstoles, en la lectura que hemos hecho. Y quise hacer toda la lectura para mostrarles que es muy poco lo que la Biblia dedica a Simón el mago. Desde el versículo 9 hasta el versículo 24 de Hechos 8 se menciona a Simón el mago. Se dice lo que él hizo cuando vio que los apóstoles imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Él ofreció dinero y él dijo, denme ese poder para que también al que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, te veo en prisión de oscuridad, te veo en amargura, te veo en cautiverio. No tienes un corazón recto, tienes un corazón donde hay maldad, porque has pensado que el don de Dios se puede adquirir con dinero. Este es el pasaje. La Biblia nunca más menciona a Simón el mago. Es más, es curioso. No dice cómo termina. Lo dejan a uno como en suspenso. Bueno, pero ¿y qué pasó? Porque si usted lee el versículo 24, dice, y entonces él les dijo, rogad a Dios para que no me pase eso. Y uno esperaría que el 25 dijera, y entonces Dios lo perdonó. O Dios no lo perdonó y quedó ciego, cojo, no sé, algo. Pero no, el versículo 25 entonces dice, y ellos testificando se fueron. Y entonces uno dice, pero Señor, ¿qué pasó con Simón el mago? Esa es una de las preguntas que haremos cuando lleguemos al cielo. Señor, ven acá, ¿qué pasó con Simón el mago? Porque nos dejaste como en suspenso. Ahora, es un personaje así. Aparece y desaparece de pronto. Y entonces uno se queda con que, bueno, ¿y este quién es? Como es medio misterioso, lo primero que quiero hacer esta mañana es que descifremos al personaje detrás de la simonía. Que descifremos a ese personaje que aparece medio
oscuro ahí en ese pasaje. Que lo descifremos, pero no para descifrarlo. Es para saber cómo es la gente que cree que puede comprar el favor de Dios. Porque al final esa es mi intención. Mostrar cómo es la gente que cree que puede comprar el favor de Dios. Y lo vamos a ver a través de este personaje. Dios nos ayude esta mañana, porque tenemos pocos elementos para abordarlo. Pero bueno, con lo que tenemos vamos a tratar de hacer un abordaje. En primer lugar, a mí me llama la atención su nombre y su oficio. Es Simón el mago. Y me llama la atención porque Simón es un nombre hebreo, un nombre judío. Ustedes saben que el mismo Señor Jesús tenía a uno de los apóstoles más conocidos, era Simón Pedro. Es decir, ese es un nombre común para aquella época dentro del pueblo judío. Y cuando uno piensa en eso, entonces puede pensar que Simón era de origen judío. Pero es un hombre de origen judío que practica la magia. Y entonces ahí hay un contrasentido. Porque hay una mezcla de dos elementos extraños. No se esperaría que un judío practicara la magia. La magia estaba proscrita en la religión judía, en la fe, en el judaísmo. No se debe practicar la magia. Pero este es un judío que practica la magia. A mí eso me hace pensar que por eso se fue para Samaria. Él vivía en Samaria y era allá donde ejercía la magia. Porque él mezcla un elemento del paganismo, como es la magia, con su origen judío, que debe ligarlo a las promesas del pacto con Abraham, a la fe del judaísmo, a la fe del Dios verdadero. Entonces, lo que encuentro en la persona de este Simón el mago es una mezcla o sincretismo entre el que puede creer en el poder de Dios, y de hecho eso es lo que él hace. Él cree que Dios existe, él cree que Dios tiene poder, pero cree también que funciona como funcionan los dioses paganos. ¿Yo me estoy explicando? Es decir, que a Dios se le puede comprar, que a Dios se le puede mediante el dinero adquirir. Y entonces él cree en un Dios verdadero, pero cree que eso se puede adquirir con dinero. Entonces aquí hay un sincretismo, que es una palabra que parece nueva, no lo es. El término es técnico, lo que significa es cuando las personas mezclan creencias. Son sincretistas. Dile al que está al lado tuyo, la simonía nace del sincretismo. La simonía es creer que Dios existe, que tiene poder, que quiere salvar, que quiere rescatar. Eso es sincretismo. Dios quiere salvar a mi familia, Dios quiere sanar a los enfermos, Dios quiere alcanzar a mis hijos y le voy a pagar para que lo haga. Entonces, tengo una fe genuina, correcta, pero tengo un procedimiento pagano. ¿Sí me explico? Entonces, el que practica la simonía es un sincretista. El que pacta, el que sella, es un sincretista. Porque está creyendo el mensaje que les dicen: Dios es poderoso, Dios va a abrir puertas, Dios tú puedes. Pero después va y dice: ahora te compro el favor, Dios mío. Eso es lo que hacen los paganos. Eso es lo que hacen los que no creen realmente en Dios. Les voy a decir qué pasa. Lo que ocurre es que a nosotros nos gusta la idea de un Dios al que podemos comprar. No es verdad. A los seres humanos. Entonces, esa combinación, eso es un híbrido. Eso es una mezcla que no puede ser. O le creo a Dios y las cosas funcionan como Dios ha dicho que funcionan, y me someto a eso, o no. Pero no puedo
trabajar con Dios con los métodos mundanos. Amén. Yo me estoy explicando. Es más, yo tengo cierta... Aquí les voy a confesar, no se lo digan a nadie. Me prometen que no se lo van a decir nada más que a 10 personas. No lo voy a hacer esa promesa porque sé que no la van a cumplir. Que cuando uno le dicen que no diga las cosas, los labios le dan hasta como... Uno quiere hablar, algo le pasa aquí. Es tranquilo. Pero lo voy a decir, Dios me guarde. Yo dudo mucho de personas que en el pasado fueron practicantes de ocultismo, estuvieron en el mundo de la brujería y llegan al Señor y ahora desarrollan don de discernimiento o don profético. Yo no es que dudo mucho, sino yo digo, hay que esperar su madurez espiritual. Hay que esperar que crezca. Por eso cuando yo escucho que fueron ocultistas, yo no los veo haciendo cosas que se parecen a lo que hacían allá, solo que lo bautizaron de evangelio. A mí eso me despierta mucha inquietud. Digo, espérate, porque es que nadie tiene un espíritu sin Cristo dispuesto a las cosas espirituales. El mundo en el que vivieron ellos fue un mundo de mentira, de error, de engaño de Satanás. Y a veces uno los oye hablando del mundo espiritual hoy y diciendo, yo conocí el mundo espiritual porque yo fui bruja, yo fui hechicero, yo fui ocultista. Dice, usted no conoció nada. Porque el diablo no le mostró la verdad. El diablo lo tuvo engañado. La palabra de Dios es la que describe cómo es este mundo y cómo es el venidero. Yo no sé si me explico. Y entonces a mí me genera cierta prevención. Yo creo que Dios les va a usar y les puede usar de otras muchas maneras, pero es difícil que les use en áreas que se parezcan. Voy a poner carne y hueso esto. Como que tira la carta y adivina el futuro y ahora es cristiano y profetiza. Espérate. Dios te va a usar sanando enfermos, te va a usar en otra cosa, pero espérate. Esa área en la que Satanás te controló, en la que tú no tienes la línea clara, es muy difícil que Dios también trabaje ahí. De esa manera. No sé si me estoy explicando. Simón el mago es un brujo. Es un mago, alguien que hace artes mágicas. Y por eso, porque él viene de allá, él cree que puede. ¿Sabe por qué él creía que podía comprar el favor de Dios? Porque él lo vendía. Él antes, dice, tenía engañado a todos en Samaria, haciéndose pasar por un grande. Entonces él vendía. Entonces él simplemente hizo una regla de 3 simple. Él dijo, yo vendo el poder que tengo. Estos tienen poder, que me lo vendan. La gente trae sus ideas de atrás, sus esquemas mentales, sus creencias de atrás. El Señor dice, espérate, no me mezcles esto porque yo soy distinto de todo lo que tú conoces. Yo estoy por encima de cualquier cosa que tú hayas conocido en el pasado, te dice el Dios de gloria. Alguien que alabe y aplauda al Señor. Segundo, su domicilio. A mí me llama la atención que esto ocurre en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Cuando Israel se dividió en las 12 tribus, 10 formaron el reino del norte, 2 formaron el reino del sur. Las 10 tribus del reino del norte tuvieron como capital Samaria y las 2 tribus del reino del sur tenían como capital Jerusalén. A las 10 tribus del norte las cautivó Asiria. Se llevó a la gente. Y cuando los asirios se llevaron a todo el mundo de Samaria, dijeron, para que no se nos dañe esa ciudad, mandaron a Samaria, a la ciudad de Samaria,
Mandaron asirios, medopersas, caldeos y los pusieron a vivir allí. El relato bíblico del libro de Reyes dice que cuando ellos estaban viviendo allí, habían fieras que mataban a la gente. Y entonces los reyes de Asiria dijeron, tenemos que hacer algo. Parece que esta gente no conoce al Dios de esa tierra y por eso están siendo castigados. Entonces trajeron israelitas del cautiverio y hubo un mestizaje. ¿Sí? Cruzaron las razas. Hubo israelitas con caldeos, con persas, con asirios. Cruzaron las razas. Y de ahí surgieron los samaritanos. Por eso es que los judíos y los samaritanos no se gustaban en tiempos de Jesús. Porque los judíos decían, nosotros somos gente de sangre pura. Ustedes son una mezcla que no sabemos ni de dónde viene. Está claro, eso es histórico en la Biblia. Ahora, no solo hubo una mezcla racial, hubo una mezcla cultural y hubo una mezcla religiosa. Y en Samaria surgió una forma de culto, una forma de adoración que nuevamente fue un sincretismo de todos esos pueblos. Tomó de cada uno y dice, usted lo va a anotar y lo va a leer en su casa después. Segundo libro de Reyes 17, capítulo 17, versículo 29 al 34. Dice, describiendo la religión de los samaritanos, dice, temían a Jehová y adoraban a sus dioses. Temían a Jehová y pasaban a sus hijos por el fuego. Temían a Jehová y hacían tal cosa. Es decir, es una mezcla, como dije la semana anterior, una colcha de retazos. Esa religión samaritana. Por eso fue que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Nosotros los judíos, dijo Jesús, sí sabemos a quién adoramos. Ustedes tienen una mezcla, dice. Ustedes no saben a quién adoran. En otras palabras, el mejor lugar para que Simón el mago ejerciera su oficio era Samaria. Porque él representaba el espíritu de ese pueblo. ¿Sí me estoy explicando? Necesito que esté claro eso. ¿Sí está claro? Le voy a decir por qué necesito que esté claro. Porque esto muestra un principio que es exactamente contrario a lo que muchas veces hemos pensado. Los falsos maestros son el producto de un pueblo y no al revés. Uno cree, se levanta un falso maestro, convence a un grupo de gente y esta gente lo sigue. Desde la perspectiva bíblica no es así. El pueblo se corrompe, el pueblo se aleja de Dios, el pueblo daña su corazón y surge de ese pueblo alguien que le dice a ese pueblo lo que ellos quieren oír. Pablo lo dijo de manera clara. Ya le estoy dando mucha vuelta y Pablo lo dijo bien claro. Pablo dijo, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, que apartarán del oído la verdad y les dirán lo que ellos quieren oír. Entonces los que practican los pactos y los sellos y el dinero simplemente son la expresión de un pueblo que cree como ellos creen. Y por eso tienen tantos adeptos. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que los falsos maestros? Mira, uno se pasa, hermano, la vida. Ayer cumplimos 18 años. Yo sé que pensaron que de edad, no, 18 años predicando en esta comunidad. Ayer, 7 de julio, esta comunidad cumplió 18 años de fundada.
Nos deberían dar la cédula de ciudadanía. Oye. Y uno predica, hermanos. Tú no tienes idea. Enseñas, predicas, estudias la palabra. Dices de una manera, dices de otra. Intentas. Te pasas 2, 3 de la mañana orando. Hoy yo he dormido pocas horas. Señor, ayúdanos. Dios, estudiando, mi computador se me dañó donde tenía todo mi material que había reunido para este sermón. Hace más de un mes vengo reuniendo material y se me dañó mi computador. Dios, Señor, ¿cómo me haces esto a mí? Y trabajas y enseñas y predicas. Y llega un falso maestro, visita la ciudad. Los hermanos se van a ver allá. Dice 3 cosas y todo el mundo se va con ella. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible? 18 años enseñándoles que eso no es así. ¿Cómo los convenció en 45 minutos? ¿Cómo lo pueden convencer en un programa que lo que duran son 25 minutos? Dios mío. ¿Cómo pueden hacerlo? Gobernadores de las tinieblas actúan detrás de los falsos maestros para encantar a los oyentes y desviarlos de la palabra del Dios del cielo. Pero también es que ellos hablan lo que la gente quiere oír. Porque les voy a decir qué es lo que pasa. Y aquí voy a hablar con mucha honestidad. A nosotros, a la mayoría, no nos gusta el Dios de la Biblia. A la mayoría ese Dios soberano, todopoderoso, santo, justo, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, donde quiere, ¿no ve? Así no ve. Debería decir, no hombre. Y decir, no, así no. ¿Cómo así que yo ni siquiera le puedo mover un dedito a Dios? ¿Cómo así? O sea, Él hace todo. Pastor, usted lo que predica es que Él es soberano. Y que eso significa que es el amo, dueño absoluto. Y que Él hace lo que quiere independientemente de mí. Si eso es lo que predico. No, hombre. Siquiera diga que la oración mueve la mano de Dios, pastor. Vaya, ora y siquiera agarrarle la mano. Y que Él haga lo que yo quiero. ¿A cuánto les gustaría un Dios que usted lo pudiera controlar? En serio, levanten las manos. Ah, no. Perdimos el ángel Gabriel, con todos vinieron a este culto. Tremendo culto tan celestial tenemos hoy. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todo el mundo está aquí hoy. Porque hay como 5 o 6 que somos seres humanos. A mí me gusta un Dios que yo pudiera controlar. Eso de un Dios tan absolutamente independiente como la Biblia lo presenta, me molesta. Pastor, no diga así, eso no es blasfemia, eso no es blasfemia. Estoy diciendo lo que en mi naturaleza humana me gustaría. Ahora yo sé que Él es Dios, Señor, soberano. Y también sé que yo estoy aquí para hacer su voluntad y no para que Él haga la mía. Alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aplaude al Rey de Gloria. Aplaude al Señor. También sé que cuando oro, no oro para que Él cumpla mis caprichos. También sé que cuando ora para que Él establezca su reino en esta tierra. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino. Dame de comer para que tu reino se establezca. Libérame de la tentación para que tu reino se establezca. Sana mi enfermedad para que tu reino se establezca. El filtro de toda oración es que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Alabado el nombre de Dios. Pero a la mayoría de nosotros nos gustaría un Dios al que podamos controlar, al que podamos manipular, al que podamos obligar. Por eso el que promueve los pactos y el sello dice: traiga ahora y verá cómo Dios tiene que. Dios no tiene que nada. Perdonen si sueno grosero. Dios no tiene que nada. Dios lo único que tiene que es matarnos a todos nosotros. Si nos ha dado vida es por su gracia y su misericordia. Porque estás vivo por su misericordia. Yo no tengo mucho problema con el tema de la justicia divina, hermano. Ni de la misericordia, ni de la santidad de Dios. La gente le encanta ponerse medio filosófico con eso. Y empiezan a decir: no, pero es que Dios no debería, Dios no tiene que rendirle cuentas a ninguno de nosotros. Para hacernos no nos pidió permiso, para destruirnos tampoco. Eso no nos gusta, pero es verdad, hermano, es verdad bíblica. ¿Sí me explico? Y entonces, claro, uno en el afán, los humanos en el afán, decimos: no, pero hay que hacer, no sé, el diezmo, algo que a Dios lo comprometa. El pacto, el sello, algo que a Dios lo comprometa, que Dios se sienta comprometido. Dios dice: yo no me voy a comprometer, yo solo me he comprometido. Por eso es tan lindo eso, con mi Hijo Jesucristo. Con Él hice un pacto en la eternidad y con Él tengo un compromiso. Y si tú crees en Él, entonces estoy comprometido contigo porque crees en Él. Aleluya. Alguien debería gritar de alegría, aplaudir al Señor. ¡Apláudale fuerte! La simonía, entonces, es el resultado de la manera de creer de un pueblo que encuentra quienes le digan lo que quieren oír. Es como un mestizaje espiritual. Tercero, su aparente conversión. Tercera característica. Recuerda que estamos descifrando al personaje, a Simón el mago. Su aparente conversión. El texto sagrado dice: y creyó también Simón. Y no solo creyó, se bautizó. Y andaba con Felipe. Y estaba atónito, asombrado por los milagros que veía. Pero también dice: su corazón no era recto. Creyó, se bautizó, estaba asombrado, andaba con Felipe todo el tiempo, veía los milagros y le asombraban, pero su corazón no era recto. Simón el mago apenas creyó, se bautizó, porque en la primera iglesia, diferente a como ocurre el día de hoy en las congregaciones, cuando las personas creen, se bautizan. En la primera iglesia era así. No voy a pedir que levanten las manos para que no se sientan incómodos, pero a veces hay personas que pasan meses, años en una congregación, años, y no se bautizan. Ni siquiera voy a mirar para no mirar la reacción. Años y no se bautizan. Y cuando alguien les pregunta, es que todavía no estoy seguro, 5 años después mío, y todavía no estás seguro. El bautismo en la primera iglesia seguía inmediatamente a la conversión, a la confesión de fe.
¿Por qué? Porque los primeros cristianos entendían que cuando uno aceptaba al Señor Jesucristo, estaba diciéndole al mundo, adiós, me acabé para ti, mundo. De ahora en adelante, vivo para la gloria del Señor. Estoy muerto. Y bueno, estos días, Paul, ustedes estuvieron, contigo hablamos sobre esto. Ellos sufrieron la pérdida de un ser querido. Y hemos orado por la fortaleza para la familia. Pero esto ocurrió en Estados Unidos. Y hay toda una tramitología que tuvieron que hacer. Hasta ayer, Paul, al fin pudieron. Hasta ayer. Después la persona falleció, creo que fue el sábado anterior, 8 días atrás. Y solo hasta ayer pudieron sepultarlo. Y hablando con Paul entre semana, yo le dije, pero esto es muy duro, Paul. Ustedes todavía no empiezan el duelo hasta tanto no sepulten el cadáver. Porque cuando uno está viendo el cadáver ahí, eso todavía no empieza el duelo. Yo imagino, y él me decía, sí, pastor, mi mamá ha tenido que pasar por distintos momentos toda esta semana y siempre revive como si fuera el primero. Yo dije, es que hasta que no lo sepulten, no va a empezar. Mira, hasta que no sepultes a ese muerto que tienes contigo, no vas a hacerle el duelo a este mundo. ¿Qué hace con ese cadáver? Usted se imagina a alguien, no, yo un año después todavía con el cadáver. Puede quererlo mucho, pero ya es hora de sepultarlo para que le haga el duelo y se desprenda. Mira, si tú le diste tu vida a Jesucristo, el siguiente paso debe ser bautizarte. Bautízate sepultándote con Cristo en las aguas del bautismo. Ahora yo entiendo la explicación que algunos dan. Dice, lo que pasa, pastor, es que y si después que me bautice peco, pastor, igual le va seco que mojado. Es que cree que Dios dice, el pecador que se bautizó es más pecador que el pecador que no se bautizó. Igual les va a los dos. Así que mejor diga, Señor, yo te obedezco. Si lo hizo Simón el mago, Dios mío, que no lo haga yo, que sí te he creído. Dios mío, yo te obedezco. Y cuando Dios ve tu obediencia, dice, yo te respaldo. Yo te ayudo. Yo te doy las fuerzas. Nunca más ese muerto te va a salir, porque yo te voy a ayudar, te dice el Señor. Usted dice, pastor, ¿qué invento? No, el apóstol dice, nos bautizamos en la aspiración de nuestra fe, de que algo ocurrirá, aspirando a que algo va a pasar, y entonces el Señor nos respalda. Pero el punto es que Simón el mago hasta se bautizó en una iglesia donde no todo el mundo hacía, me voy a bautizar folclóricamente, porque allá el que se bautizaba exponía su vida. Y él lo hizo. O sea, para mí la intención del escritor es mostrar que aún en esa iglesia hubo alguien falso que se coló. Porque siempre habrá quien haga las cosas como no son. Y entonces esto nos muestra que la simonía puede ser practicada por personas que parecen cristianas, que cumplen con los elementos externos del cristianismo, pero que sus motivos no son sanos, que están lejos de Dios. Y entonces una persona que practica simonía lo que hace es un cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplo con el deber, cumplo con la ceremonia, cumplo con el ritual, soy como un cristiano evangélico, pero el verdadero motivo está oculto. El corazón no es recto.
y por eso es un engaño. Sus motivos no serán sanos, porque el motivo estará lejos del corazón de Dios. O su corazón estará lejos de Dios también. ¿Cuál era el motivo de Simón? Dice, andaba con Felipe para todas partes. Parece que le gustaban las cosas sobrenaturales, porque dice, estaba atónito. Él andaba mirando cómo se sanaban los paralíticos, los cojos, los endemoniados, eran libres. Y ya él no podía con tanto poder, decía yo, tanto poder y yo no lo tengo. Porque al final la simonía, lo único que es la exteriorización de un deseo de poder. La simonía al final es la exteriorización. Es el deseo de controlar al que todo lo controla. Y entonces lo que hay en el corazón del que practica la simonía es un anhelo de poder. ¿No se acuerdan cómo dijo él? Aquí hay dinero. Denme a mí ese poder para que cuando yo imponga las manos, otros reciban el Espíritu Santo. Pedro lo vio y dijo, tú no sabes ni lo que eres. En términos míos, tú no sabes ni lo que eres. Tu corazón no es recto. Porque has pensado, noten el enfoque distinto, porque has pensado que el don de Dios se consigue con dinero. Para Simón el mago era anhelo de poder, y lo que quería era poder. Para Simón Pedro, lo que Dios da es un regalo, y los regalos no se compran, los regalos se reciben. ¡Aleluya! Alguien alabe a Dios. Cuarto, su ofrecimiento a los apóstoles. Él les ofreció dinero por el poder de Dios. Eso significa que Simón el mago tenía dinero. Ofreció dinero y pensaba obtener el poder de Dios por medio del dinero. Simón el mago ofreció lo único que tenía: dinero. Porque para mucha gente que practica la simonía es más fácil ofrecerle a Dios dinero que rendirle su voluntad. Es más fácil, créanme, echar $1,000,000 en este altar que salir a obedecer la palabra que estamos predicando. Es mucho más fácil. Hasta los narcotraficantes hacen eso. Le dan dinero a las iglesias para acallar la voz de sus conciencias, para tratar de decirse, o para obras sociales. Ustedes lo saben, esto no es un secreto en este país. Toda una ciudad agradecida con una persona que destruyó tantas vidas. ¿Por qué? Porque daba dinero para obras sociales. ¿Para qué? Para acallar la voz de su conciencia. Porque a los seres humanos siempre nos resultará más fácil dar dinero que humillarnos delante del Señor para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Rendirle nuestras pasiones, rendirle nuestros deseos, obedecerle y creerle, demandará más de nosotros. Por eso la simonía es tan popular, porque es fácil de practicar. En contraste con Simón el mago, en este mismo relato aparece Felipe. En contraste. Y Felipe es un diácono, un siervo, uno que sirve y que se dedicó a predicar en Samaria primero a Cristo.
a mostrar el poder de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, produciendo gran gozo en la ciudad de Samaria. Porque frente a una iglesia que ha doblegado